¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del programa de acompañamiento emocional en contextos virtuales de aprendizaje. Este es un espacio de formación para tutores y tutoras. En lo personal me pone muy contento compartir con ustedes a la distancia e ir conociendo varios temas que son muy importantes vinculados a la conexión emocional que tenemos con otras personas cuando acompañamos sus procesos de aprendizaje. Así es que espero que disfruten este primer encuentro asincrónico donde estaré compartiendo con ustedes la teoría que hay detrás de las emociones. Vamos a ir comprendiendo qué son las emociones, qué influye en que una emoción aparezca o que no aparezca. Y también analizaremos en este primer encuentro algunas formas de autocuidado que tenemos para poder cuidar las emociones e ir conociéndolas también. En un segundo encuentro, una segunda clase asincrónica, podrán conocer las distintas formas que tenemos de poder vincularnos emocionalmente con otros, desde los procesos de aprendizaje. Hay un gran desafío en este momento que se liga en gran medida a ir intentando comprender cómo es que podemos conectarnos emocionalmente con otras personas cuando esta persona no está frente a mí presencialmente o en vivo. Más bien cuando debo realizar una clase o debo llevar a cabo un acompañamiento donde me resulta difícil interpretar sus expresiones faciales, su tono de voz o cuando la persona no está. Entonces espero que puedan disfrutar este material. Recuerden que estas dos clases asincrónicas se complementan con el ebook que he preparado también para ustedes. Es un material interactivo donde podrán conocer varios videos, varios materiales que pueden ser de gran ayuda para ustedes y un muy buen complemento a estos dos encuentros que tendremos. Mi nombre es Jorge Escudero Bello, yo soy de profesión psicólogo. He hecho mi especialización desde la psicología clínica infanto-juvenil y desde la comunicación social. Y hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes un tema que en lo personal me gusta mucho porque es muy interesante. Cada día se estudia más el tema de las emociones y nos sorprendemos también cuando vamos indagando en ellas. Así es que espero que ustedes también disfruten de este material. Muy bien, nosotros vamos viendo primero el mundo emocional en esta clase y vamos a ir comprendiendo que cada una de las personas, cada uno de nosotros, cada uno de los compañeros y las compañeras con los que se rodean y las personas que nos acompañan en nuestra vida, cada uno es un mundo, es un universo. Y en este universo vamos a tener diferencias, es esperable que eso suceda. Diferencias y diversidades, variedades. Habrá momentos donde nos damos cuenta que pese a que dos personas vivan juntas, tengan edades parecidas, sean de generaciones parecidas, algo existe en aquellas personas que las hace responder de forma diferente frente a algunos estímulos. ¿Por qué será que alguna persona experimenta rabia mientras que otra se siente triste? ¿Por qué será que algunas están alegres mientras que otras se sienten frustradas? Las realidades son interpretadas de formas diferentes. Es desde allí donde vamos conociendo que para poder conectar emocionalmente con otros, tenemos que ir conociendo nuestro complejo universo, nuestro mundo emocional, para saber que lo que otra persona piensa, siente y cómo se comporta puede ser válido desde el punto de vista de ella a partir de las experiencias que ha vivido o de las situaciones que ha ido enfrentando para poder llegar a donde hoy se encuentra. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las emociones? Según la definición o la mayor parte de las definiciones que se manejan en torno a las emociones, tendremos que estas son experiencias afectivas en cierta medida agradables o desagradables que comprometen tres sistemas de respuesta. Es decir, las emociones se expresan a través de tres maneras. De una manera cognitivo-subjetiva, tiene que ver con aquello que pasa por nuestra cabecita, por nuestras cogniciones. Muchas veces se piensa que las emociones están separadas de los pensamientos, por ejemplo, y no es así. Aquí hay un vínculo importante entre lo que pensamos y lo que sentimos. Otras veces se dice, bueno, las emociones están en el corazón, como metafóricamente hablando el corazón. Y más bien vamos a pasar de lo metafórico a lo que realmente sucede y efectivamente nuestro corazón es un sensor o un termómetro importante de nuestras emociones, pero no es el único órgano de nuestro cuerpo que siente emociones. Desde un aspecto conductual expresivo nos daremos cuenta que muchas veces nuestras conductas expresan lo que nosotros estamos sintiendo. A veces no es necesario hablar con una persona para darnos cuenta qué emoción está sintiendo.
Y finalmente, las emociones tienen un componente de respuesta fisiológico adaptativo. Esto quiere decir que todo nuestro cuerpo intenta adaptarse cuando experimenta una emoción. Por ejemplo, si vamos por la calle y comenzamos a sentir miedo porque está todo oscuro, porque parece ser que va a haber un perro que se acerca para mordernos, una persona que nos da miedo porque nos puede robar, hay un componente fisiológico adaptativo clarito. Lo más probable es que en ese momento nos sintamos más débiles. Otras veces sentimos que nuestras piernas son ligeras para poder correr, correr, correr y correr sin cansarnos. Otras veces, por ejemplo, experimentamos esta sensación de que nuestro corazón casi que se va a salir porque late muy rápido. Es decir, lo que sentimos está muy vinculado a la respuesta que nuestro cuerpo va a tener cuando experimente esta emoción. No olvidarnos entonces los componentes cognitivos, conductuales y fisiológicos para poder adaptarnos a la situación que hace que esta emoción aparezca. Vamos a tener que este proceso de emociones constantes que vamos viviendo se va expresando de varias maneras. A veces a través del miedo, con expresiones que a veces nosotros podemos ir viendo a través de los ojos de las personas, de su conducta. El miedo nos prepara o nos advierte más bien de peligros desde un punto de vista positivo, pero desde un punto de vista negativo el miedo es incómodo y además el miedo, si es que dejamos que permanezca durante mucho tiempo y no lo analizamos, puede ser que el miedo más bien nos paralice. Como no queremos que eso nos pase, es que tenemos que aprender a gestionar estas emociones, es decir, a mirarlas, a saber qué nos quieren decir, a saber en qué momento surgen estas emociones, porque la seguridad que tenemos es que un mensaje nos viene a comunicar para poder nosotros estar a salvo. Las emociones también nos dirán cuándo es el momento de poder aproximarnos a alguien o a alguna situación y cuándo es momento de tomar nuestras cosas y partir de ahí. Probablemente a este joven no nos acercaremos a preguntarle la hora, por ejemplo, o quizá no lo vamos a invitar a almorzar en el comedor, porque su expresión facial nos dice que aquí hay rabia y probablemente también hay agresividad, desde la interpretación que yo hago. Probablemente ustedes interpretaron otra cosa. Nos vamos a dar cuenta también que muchas veces experimentamos emociones que no son agradables. Más que hablar de emociones buenas o malas, o positivas o negativas, vamos a decir que hay emociones que cuando las sentimos son súper agradables, mientras que otras a veces no son tan fáciles de poder sentir, porque no son gratas. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, todo nuestro cuerpo también se siente triste. No es extraño que cuando estamos pasando por un momento difícil también tenemos más probabilidades de enfermarnos, por ejemplo, de sentirnos incómodos. Entonces desde allí es que muchas veces la tristeza nos dice es momento de detenerse, es momento de parar y de mirar aquello que está doliendo en este momento. Mientras que otras veces estaremos con optimismo, con mayor alegría por aquello que tenemos, de pronto por los éxitos, por los triunfos o también por las metas que vamos cumpliendo paulatinamente en el día a día o en nuestra vida. Esta emoción entonces se expresa sin tener más información, podríamos intuir qué emoción está experimentando este niño en el lugar donde se encuentra. Y es así como en el proceso en el que se va avanzando y vamos viendo distintas expresiones emocionales, también nos encontraremos con momentos donde nosotros vamos señalando, bueno, si las emociones son tan importantes y si necesitamos ir conociendo las formas de poder cuidarnos, las formas de poder conectarnos emocionalmente con otras personas, necesitamos saber que hay una importancia en cuanto al cuidado de las emociones. Vamos a ir viendo en algún momento más distintas formas que tenemos para poder cuidarlas. Pero inicialmente, y mi primera pregunta para ustedes es conocer por qué es importante cuidar tus emociones. Te invito a que puedas responder esta primera pregunta de 3 que tenemos preparadas para esta clase, para que puedas reflexionar en torno a ella y puedas ir respondiendo esta pregunta. ¿Por qué es importante cuidar tus emociones? Muy bien, nosotros vamos a ir viendo que cuando se trata de vínculos emocionales, de conexión emocional con otras personas, las personas somos el principal instrumento.
Por ejemplo, cuando nos solicita nuestro doctor o nuestra doctora una radiografía, él solicita esta radiografía, pero no tiene unos lentes, el profesional o la profesional, o no tiene un poder especial para poder ver nuestros huesos. Necesita de un instrumento. Entonces tenemos un equipo de rayos X. Pero cuando hablamos de vínculos emocionales con otras personas, nosotros somos el principal instrumento. Es decir, nosotros, en base al tipo de respuesta que las emociones tienen, podemos tener respuestas en nuestras cogniciones, podemos tener respuestas en nuestras conductas y podemos tener respuestas fisiológicas que nos van dando señales respecto de lo que sentimos y de cómo se puede estar sintiendo la persona que tenemos enfrente. No necesariamente yo debo estar frente a la persona para poder generar este vínculo emocional. Es probable que yo viendo su expresión facial, escuchando las palabras que señala, escuchando su silencio y respetando sus silencios, es probable que desde allí yo pueda comprender qué es lo que está pasando al otro lado con esta persona que tengo enfrente. Entonces, aquí el que seamos el principal instrumento nos da una gran oportunidad porque nos dice, bueno, aquí tenemos el control sobre una variable tan importante como es nuestro organismo, que nos dice, algo no anda bien aquí, o es mejor que nos vayamos, o es mejor que nos quedemos porque aquí estamos a salvo. Pero la desventaja, que al mismo tiempo es una oportunidad, es que debemos estar continuamente cuidando este instrumento que es nuestro propio cuerpo, que experimenta emociones constantemente. La teoría cognitivo-conductual señala que las emociones y las conductas, es decir, lo que sentimos y lo que hacemos, constituyen en su mayor parte un producto de las cogniciones, es decir, de lo que pensamos. Es por eso que vamos a ver cada cierto tiempo una influencia constante en nuestras emociones respecto de aquello que pensamos y que hacemos. Muchas teorías han intentado conocer qué es primero, el huevo o la gallina, es decir, qué es primero, el pensamiento o la emoción, el pensamiento o la conducta. Entonces, distintos teóricos han intentado defender sus posturas, pero el consenso a lo que llegamos como resultado final es que lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras conductas están en constante retroalimentación e influencia, es decir, es necesario prestar atención a cada uno de estos componentes. Es por eso que cuando hablamos del pensar, sentir y actuar, nos comenzamos a adentrar de alguna manera en los compañeros que tienen las emociones, como son los pensamientos y las conductas. Entonces, para yo poder conocer lo que siento, para poder validar aquella emoción que estoy experimentando en este momento, necesito obligadamente conocer qué está pasando por mi mente en este momento y qué estoy haciendo. Probablemente si lo que estoy haciendo ahora me hace sentir incomodidad, me hace sentir frustración, eso está conectado con una emoción. Y eso está retroalimentado constantemente con pensamientos que nos van dando casi que instrucciones sobre lo que está pasando en este momento conmigo y que de alguna manera me incomoda mucho. Es por eso que necesitamos ir teniendo esta triada en constante observación para poder conocer mis emociones. Lo que piensas en este momento está vinculado a lo que sientes y en base a cómo te sientes y cómo pienses vas a actuar de determinada manera. ¿Son mis conductas en este momento saludables para yo poder sentirme bien y pensar de una manera saludable? Les dejo esa pregunta. Vamos a analizar cada uno de estos componentes entonces. Los pensamientos. Cuando experimentamos emociones incómodas, lo más probable es que a la base haya un pensamiento que sea negativo. Un pensamiento que es poco saludable. Hay pensamientos como el primer icono que vemos allí, que son negativos, pero en todo el contexto parece ser que nos ponemos unos lentes en blanco y negro y vemos todo en blanco y negro de forma polarizada. O todo o nada. O siempre o nunca. Cuando en realidad la vida tiene matices y no todo necesariamente está polarizado. Otras veces tenemos pensamientos que son como un pensamiento como adivinando el futuro, una bola de cristal, como aparece en el segundo dibujo. Parece ser que a veces nuestra cabecita nos traiciona un poco y pensamos que podemos adivinar el futuro. Una teoría señala que el 75% de los pensamientos que tenemos respecto de lo que va a pasar en el futuro son errados.
Entonces, esto nos dice, efectivamente, nosotros tenemos una intuición y esa intuición hay que cuidarla, porque se nutre no solo de pensamientos, sino de nuestras experiencias, de nuestras conductas y nuestras emociones. Pero a veces cuando los pensamientos están constantemente en el futuro, anticipando cosas negativas, realmente las emociones que vamos a experimentar en ese momento van a ser de gran incomodidad. Tenemos un pensamiento que es como un meteorito, que es un pensamiento catastrófico, donde parece ser que ahora o en unos minutos más va a pasar algo terrible, y frente a eso terrible que va a pasar, hay que cuidarse, protegerse, hay que desconfiar, y realmente para vivir saludablemente no podemos estar constantemente así. Para momentos de emergencia sí lo podemos hacer. Pero si es que no, hay un pensamiento que a veces es catastrófico que nos hace experimentar emociones desagradables. Y también tenemos un pensamiento que es como una lupa. Si lo ligamos a las emociones, por ejemplo, vamos a imaginar en nuestra mente un mantel blanco muy bonito que cubre una mesa muy bonita y estamos vamos a imaginar que estamos como en un camping. Entonces vamos a servir la comida en ese mantel, pero nuestra lupa y nuestro pensamiento se centra solamente en una mancha pequeñita de 1 centímetro que tiene el mantel. Entonces ponemos la lupa sobre esa mancha y claramente en la lupa esta mancha es más grande. A veces en nuestro día a día nuestros pensamientos ponen la atención en aquello negativo que está pasando, restándole atención a todo lo bueno que nos está pasando en nuestro día a día. Con un tipo de pensamiento así, probablemente nos vamos a sentir emocionalmente incómodos o incómodas. Tenemos emociones también que las vamos a ir ordenando como si estuviésemos frente a un semáforo. Hay emociones del color rojo que son emociones difíciles de sentir. Y esto quiere decir que hay veces en nuestra vida que estamos experimentando emociones desagradables. Por ejemplo, estamos tristes durante mucho tiempo, estamos enrabiados, frustrados, frustradas, llegamos a sentir angustia, nos sentimos melancólicos. Si esto ha pasado durante mucho tiempo y has hecho intentos por intentar cambiar esa situación y no lo has logrado, es momento de solicitar ayuda para poder sobrellevar de mejor forma esta situación y salir de ese círculo rojo de emociones que son tan difíciles de sentir. A veces cometemos el error de adaptarnos a eso incómodo, esperando que en algún momento algo pase para que esto cambie, pero muy probablemente no sabemos cuándo eso va a terminar. Así es que si hay algo que te está haciendo sentir incomodidad y hace que tu día a día sea muy difícil, es necesario pedir ayuda prontamente. En el ebook que yo he preparado para ustedes hay un enlace donde hay algunas redes de apoyo que pueden entregar atención psicológica a distancia también. Hay emociones de color amarillo que son emociones incómodas, es decir, las podemos sentir en algún momento, sin embargo nuestro día a día puede continuar bien. Por ejemplo, durante la jornada laboral a las 4 de la tarde tuve mucho miedo porque pensé que había perdido el trabajo que yo estaba haciendo en el computador. Pero pasó esa emoción incómoda, me di cuenta que no había pasado nada malo, luego salí a tomar un helado luego de haber estado en la oficina y esa emoción que fue incómoda en ese momento no impidió que yo pudiese continuar con mi día a día, es decir, fue una emoción incómoda, pero yo puedo seguir avanzando. Y hay emociones que son agradables, como la emoción, si lo graficamos en un semáforo, de color verde. Emociones que son agradables, por ejemplo, cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos queridos o queridas por alguien, amados de forma incondicional, experimentamos emociones agradables que van generando como una tinta que cae sobre nuestra vida. Esto se expresa y se va difundiendo en otras áreas de nuestra vida. Entonces, si tuviésemos que ordenar las emociones en 3 grandes áreas desde la metáfora del semáforo, la pregunta es, ¿lo que yo estoy sintiendo como emoción en este momento es difícil de sentir? ¿Es incómodo o es agradable? Y nuestras conductas también van a ser importantes en la línea de ir conociendo cómo estas conductas influyen en nuestras emociones. Lo que haces o la energía que inviertes en tus conductas actualmente, ¿es algo urgente o es algo importante? ¿O ambas? Hay veces en las que pasamos mucho tiempo de nuestro día a día resolviendo situaciones que no son urgentes y que no son importantes. ¿Conviene invertir la energía de las emociones en conductas que no son urgentes y no son importantes? Quizás sí, pero va a quedar en el último lugar de nuestras prioridades, porque primero es lo urgente y lo importante.
En el ebook que les compartí también hay un cuadro, este mismo cuadro, para que puedan tomarle un pantallazo o dibujar este cuadro en algún cuaderno que ocupen continuamente, porque un buen ejercicio puede ser ir ordenando las conductas netamente para que lo que yo hago esté ligado a sentirme bien. Este es el momento entonces de hacerles una segunda pregunta, y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Podemos expresar nuestras emociones a través del lenguaje no verbal? ¿Será que podemos expresar las emociones sin decir una palabra? Las invito a que puedan reflexionar en torno a esta pregunta y a que puedan ir respondiéndose también esta interesante pregunta. ¿Podemos expresar nuestras emociones a través del lenguaje no verbal? Muy bien, vamos a ver que las emociones pueden transmitirse directa e inconscientemente de un individuo a otro a través de la sincronización del lenguaje no verbal. Es decir, es posible que yo sin decir una palabra pueda expresar con mis ojos, pueda expresar con mi tono de voz, pueda expresar con el volumen, pueda expresar con mis conductas, con cómo muevo mis manos, en lo que estoy sintiendo en cuanto a mis emociones. Y además eso puede influir en cómo se están sintiendo otras personas. Por eso es tan importante que incluso aunque estemos a distancia o viéndonos a través de un computador o de una pantalla, yo esté muy atento o atenta a las expresiones emocionales de mi rostro. Mis expresiones emocionales están transmitiendo una emoción de aceptación incondicional o más bien de rechazo. El tono de voz que estoy empleando está transmitiendo interés por el otro, o más bien está transmitiendo el intentar mantener una distancia. Entonces es importante ir conociendo cómo es que yo, sin darme cuenta, a veces voy expresando mis emociones sin decir una palabra. ¿Cómo expresas tus emociones? Vamos a ir dándonos cuenta que las formas de expresar las emociones son variadas. Ya dijimos al inicio de esta clase que las emociones pueden expresarse a través de nuestro pensamiento, de nuestras conductas y de las respuestas fisiológicas. Así entonces, cuando se nos dice, mira, tienes que expresar tus emociones, no siempre todo tiene que ver con que hablemos. A veces podemos expresar nuestras emociones a través del arte, por ejemplo, cantando. Otras veces las emociones pueden expresarse a través de la música. Por ejemplo, cuando escuchamos una y otra vez la misma canción, es una forma de expresar nuestras emociones, porque esa canción o esa melodía trae recuerdos a nuestra mente o intenta ordenar algo que quizá en nuestra cabecita se desordenó. Entonces nos ayuda también a sentirnos en vínculo con otros, sentir que alguien te está entendiendo a partir de una melodía o la letra de una canción. Vamos a tener también algo bien importante. Aquí cada persona que está en este estadio está experimentando una emoción especial y única, a veces totalmente opuesta a la de otras personas, otras veces similares, pero siempre el cómo experimenta el organismo esta emoción va a ser diferente. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de las emociones y del cuidado y la expresión de las emociones, no hacemos referencia a hablar de algo débil o algo que está ligado solamente al género femenino. Sí, porque muchas veces se tiene como mito que expresar las emociones es algo que para lo masculino es inválido, o sea, no podría ser. Pero no, nuestras emociones son humanas. Entonces esto quiere decir que alguno de estos asistentes al estadio está experimentando una emoción que se vincula al sentirse feliz por estar ahí, otros enrabiados, de pronto otros angustiados o angustiadas. Entonces esto nos dice, bueno, qué importantes son las emociones porque están presentes en todo momento de nuestra vida y no solamente cuando estamos alegres o tristes. Y otras veces, efectivamente, en nuestro día a día no siempre es lineal y no siempre estamos en lo más alto de la cima, a veces estamos en lo más bajo. Y eso nos dice entonces que también debemos cuidar la emoción y la expresión de esta emoción cuando las cosas no van tan bien. Para esos casos es necesario pedir ayuda a nuestras redes de apoyo, a nuestros amigos, familias, a la pareja o redes de atención de salud que nos puedan acoger precisamente cuando las cosas de pronto no van tan bien. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el cuidado de las emociones y la expresión está ligado a nuestra salud. Vamos a centrarnos en la salud mental.
Esta salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social y afecta la forma en la que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. Por eso es que el cuidado de la salud mental es tan importante, porque las emociones están muy ligadas a nuestra salud mental. De hecho, mucho también se habla de la salud emocional. Esta salud mental pasa también por todo nuestro cuerpo. Es decir, favorecer nuestra salud mental no pasa exclusivamente por pensar cosas saludables o por pensar en positivo. Va mucho más allá, con el fin de no caer en un positivismo tóxico, que quiere decir que pensamos que si pensamos cosas negativas parece ser que todo se va a cumplir o todo el mundo se nos viene abajo. No. Favorecer la salud mental tiene que ver con un estilo de vida, donde sí, efectivamente le prestamos atención a lo que pasa por nuestra mente, pero también a lo que hacemos y a cómo cuidamos estas emociones. El autocuidado entonces va a ser importante en términos de salud mental y puede ser clave para mantener la salud mental y servir de apoyo para el tratamiento o recuperación en caso de que se tenga alguna enfermedad mental. Y también sirve para poder prevenir la aparición de una enfermedad mental. Esto nos dice entonces la relevancia que tiene el cuidado emocional propio para que a partir de allí, conociendo que yo soy el principal instrumento, yo pueda conectar emocionalmente con otras personas y favorecer de pronto su autocuidado. ¿Cómo cuidas tus emociones? Entonces, tenemos muchas formas de poder hacerlo. Así es que ahora vamos a ir viendo algunas técnicas que nos pueden servir en el día a día para ir cuidando de estas emociones. Primero, la alimentación saludable. Nuestro estómago se ha simbolizado como el segundo cerebro. Otros dicen que el corazón es el segundo cerebro, pero el tema es que todos nuestros órganos son tan sabios y el estómago también lo es, porque aquello que nosotros vamos dándole a nuestro estómago para poder nutrirnos tiene una influencia importante en nuestro estado de ánimo. Por eso es que cuando comemos más comida chatarra se ha comprobado que tenemos más probabilidades de estar irritables o estar agresivos o agresivas. Así también, por ejemplo, cuando mantenemos dietas restrictivas o estrictas, lo más probable es que el estado de ánimo no sea el mejor en esos momentos. Por eso es tan importante alimentarse de forma saludable y prestar mucha atención a lo que le damos a nuestro organismo para favorecer también que nos sintamos bien. El tiempo de ocio, vivirlo sin culpa, hay que tener un tiempo para hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos hace vibrar y lo que nos hace fluir con lo que tenemos en este momento y con lo que disfrutamos ahora. Para dormir bien es tan importante llevar a cabo distintas acciones como lo que se denomina higiene del sueño. Quiere decir que voy a preparar muy bien mi momento antes de dormir. El dormir bien se ha vinculado con tener una mejor salud en términos emocionales y salud mental. Por el contrario, cuando tenemos malos momentos de dormir, no hemos descansado lo suficiente y esto se va repitiendo continuamente, estamos más propensos y propensas a deprimirnos o a estar ansiosos. Entonces, si de pronto hoy te sientes así, evaluemos qué tal está tu descanso. Si está costando dormirse, si está costando mantener el sueño durante la noche o bien si está costando despertarse a una hora prudente. Por ejemplo, a veces algunas personas nos podríamos despertar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y luego cuesta dormirse. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguna emoción que está dando vuelta, algún pensamiento que quizás no está logrando dejarnos descansar? Entonces hay que intentar dormir bien y algo que ayuda mucho al sueño es la actividad física. La actividad física también se vincula con emociones que son más saludables. Cuando realizamos actividad física, nuestro cuerpo se nutre de distintas sustancias químicas que se relacionan con el bienestar emocional. Así también, cuando realizamos actividad física, es más probable que nuestra autoestima mejore porque físicamente nos comenzamos a sentir mejor. También algo que tiene que ver con nuestro día a día es tener claras nuestras metas, a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. No todas las cosas a veces salen como nosotros las queremos, pero uno puede intentar mantener o realizar ciertas acciones que no nos gustan en favor de un bien mayor, sabiendo que esto que no nos gusta no va a ser eterno. Más bien esto lo hago ahora y nutre el cumplimiento de mi meta. Y relaciones de calidad. Tenemos que rodearnos de personas que nos quieran, que nos valoren, que nos respeten y que sientan gratitud por formar parte de nuestra vida. ¿Se han dado cuenta lo desgastante que es estar rodeado de personas maltratadoras, egoístas,
que solo piensan en sí mismas y no en las necesidades de los demás. Entonces por eso las relaciones de calidad son tan importantes y son un componente importantísimo para favorecer nuestras emociones. Entonces esto también está vinculado en gran medida al cuidado de las emociones, como es la gratitud. La gratitud es un antidepresivo natural junto con el ejercicio físico. Entonces agradecer por lo que tienes ahora, aquí, en este momento, agradecer por la historia, agradecer por lo que de pronto no funcionó o no lo tenemos ahora. La gratitud se vincula a un estado de aceptación de lo que tenemos en este momento y al ir corroborando las fortalezas que nosotros tenemos, fortalezas personales que nos nutren y nos permiten seguir avanzando con una mirada mucho más optimista. Como última pregunta, antes de despedirnos, les quiero plantear lo siguiente. ¿Crees que trabajar en tus fortalezas personales puede ayudarte a sentirte bien? ¿Crees que trabajar en tus fortalezas personales puede ayudarte a sentirte bien? Te invito a que puedas reflexionar en torno a esta pregunta y a que puedas responderla también para ir continuando con este trabajo. Desde la Universidad de Pensilvania, precisamente en un equipo liderado por Martin Seligman y Chris Peterson, elaboraron el cuestionario Guía de Fortalezas Personales. Ha sido desarrollado por estos dos autores y busca centrarse en las fortalezas psicológicas que nos ayudan a tener una mejor salud mental. Así es que en el ebook que yo les he compartido está el enlace para poder acceder gratuitamente a este cuestionario y tener también los resultados y conocer cuáles son sus fortalezas personales y cómo ponerlas a servicio de ustedes y de los demás. Así es que espero que esta clase les haya gustado. Estoy ahí con hartas ganas de que nos encontremos en el segundo encuentro, en el segundo momento donde hablaremos sobre el acompañamiento emocional, ya directamente conociendo cómo estas emociones nuestras se vinculan con las de otras personas. Nos vemos entonces en un próximo momento para que sigamos compartiendo en torno a este interesante tema. Hasta la próxima.